Muy bien, seguimos en Mal pero acostumbrados por la 96.1 Radio Atilra, la radio de las y los trabajadores. Y como habíamos anticipado, tenemos esta vez, es el primer invitado en el estudio que tenemos en este programa y se trata del señor Daniel Sanglán, escritor, que nos viene a presentar su último laburo, 9 lunas, El despertar de la bestia. Pero vos ya sos un conocido acá de la casa, se han leído cuentos, has estado en otros programas. Daniel, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, yo lancé un libro en el 2021, se llamaba Vampiros en Buenos Aires. Estaba basado en la epidemia de fiebre amarilla que sufrió el país, especialmente en Buenos Aires, donde no se sabía cómo se transmitía la enfermedad. Y justo lo escribí en pandemia, nosotros estábamos un poquito más informados, pero al principio estábamos todos como que no se sabía. Bueno, entonces ahí empecé y mezclé historia con un clásico que son los vampiros. Bien, algo yo me acuerdo que hace... Sí. ¿En qué programa habías estado? Vine con Martín Olivera a su programa de radio. Claro, Con Tula también la entrevista, ¿no? Con Tula, sí. También. Tula con el podcast. El podcast, Sí, exactamente. Exacto, sí. Bien, ¿y cómo fue hacer una investigación histórica y encima en ese momento? Porque estaba en pandemia, me acuerdo que había hablado y me había llamado la atención eso. Sí, fue bastante difícil, porque al no poder ir a los lugares de los hechos, era mucha investigación a través de internet, de revistas, diarios, conocidos que conocen Buenos Aires y que conocían la historia, pero por suerte con la información que está tan a mano ahora, ayuda mucho. Y lo que tiene especial el primer libro es que habla mucho de los túneles ocultos de Buenos Aires, que hay cientos que se fueron derribando para hacer acueductos y todas esas cosas, y se perdieron porque tenían mucha historia. Se hicieron en la época colonial muchos, en las invasiones inglesas, y algunos quedan ahora que están para paseo, pero yo investigué bastante y por donde pasa cada personaje ese túnel existió. Así que el que recorra el libro va a recorrer los túneles de esa época. Y para meternos un poco todavía en este libro y después entrar en el de lleno, ¿de qué manera fusionás? Digo, sin hacer, como es el que le dicen, spoiler, ¿de qué manera porque digo, hay que fusionar el tema de la visión histórica con un personaje que también es histórico, ¿no? Como es el tema de los vampiros. Bueno, yo siempre de chico tenía ganas de escribir en vampiros acá en Argentina porque sabía que mucho no había, y siempre me costó, lo que decís vos, tratar de fusionar con algo de acá. Pero como es la historia de maravillosa y los mitos argentinos también, hay un mito de que cuando se construyó la sala de dibujo de la Universidad de Bellas Artes, creo, en las excavaciones un empleado encontró una calavera con colmillos. Digamos, el mito se corrió, nunca se vio la calavera ni nada. Y yo arranco el cuento a partir de eso, ¿sí? Y también se corría el mito que en la época de la fiebre amarilla, como la gente moría de a cientos por día, los metían a todos en la misma fosa, digamos, se decía que los vampiros aprovechaban meter a sus víctimas y dejarlas abandonadas con los cuerpos de los enfermos. Son dos mitos que yo pude tomar para agarrar mi historia, digamos. Y en ese laburo de reconstrucción, vos recién señalabas un poco lo de los túneles, eso. Sí. ¿Qué otras cosas por ahí, digamos, investigando un poco para darle contexto histórico, te llamó la atención o te sorprendió o descubriste algo que no sabías por ahí? Sí, mucho. Si bien el cuento es de vampiros, los verdaderos monstruos generalmente son los hombres, los humanos, tanto hombres y mujeres, que eran los artistas de la época, digamos, los actores de la época. Claro. La política fue muy devastadora, ellos se fueron todos cuando la peste ya estaba descontrolada, tanto el presidente Sarmiento como sus diputados y todos se fueron de Buenos Aires, que era donde estaba concentrada la gripe, abandonando a la gente a su suerte. Los que lucharon fueron los actores de siempre, los doctores, las enfermeras, las monjas, los curas, que apaleaban la situación como podían. Porque imagínate que vos
había gente de plata que ¿qué hacía? Cuando empezó la peste, se fue a la provincia. Y cuando bajaba un poco, volvían. Y ahí se contagiaban, entonces no sabían cómo se transmitía. El problema es que el calor, para los que no saben, se transmite a través de un mosquito, la fiebre amarilla. Como hubo mucho calor en esa época y bajó hasta acá el mosquito que transmite la enfermedad, ustedes saben cómo es, como pasó con el dengue acá, ya no se va más. Claro. Pero además con condiciones higiénicas totalmente distintas. sí, ese era el problema, que al principio le echaba la culpa a los conventillos, que por la mugre y los desechos que enviaban al río, ellos estaban provocando la enfermedad. Entonces les quemaban las pocas cosas que tenían, los echaban, y después se dieron cuenta que tampoco eso cambiaba las cosas. Bueno, yo quería meterme ya un poquito de lleno. Fuera del aire hablábamos y me dijo que es muy reciente el segundo libro que sacó. De hecho, lo está presentando casi acá. Así que bueno, es un gusto para nosotros. Pero bueno, preguntarte un poco, que nos cuentes si tiene este segundo libro, tiene algo que ver con el primero, si tiene una correlación, y también el proceso de este segundo libro. Cómo fue, cómo surgió y un poco de qué se trata también, ¿no? Sin spoilear tanto como decíamos. Hay un universo compartido, viste, que ahora claro. todo es... Sí, me basé más o menos en eso. Si bien los cuentos van en distintas épocas, son todos cuentos de Buenos Aires de mitos urbanos. ¿Qué es lo que yo hice? Agarré algunos mitos urbanos de Buenos Aires e hice un cuento alrededor de ese mito, ¿sí? Bueno, les tengo que confesar que yo tengo un trastorno que se llama TDAH, y a veces me olvido de las cosas, incluso me olvido los nombres de mis propios cuentos. A ver, por ejemplo, el coche fúnebre. Hay un mito urbano que dice que hay un coche fúnebre que anda por Buenos Aires, que si se te cruza de frente y vos ves la plaquita y ves tu nombre, a los pocos días te morís, ¿no? Ese es el mito. Al principio era un Peugeot, también se habla del auto extranjero, el Cadillac, que se usaba en Estados Unidos, que es el que yo tomé para el cuento porque me gustaba el modelo. Y las historias son así, se escuchan nada más. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro un personaje y lo meto ahí, hago una historia sobre ese mito para que la gente, además de conocer el mito, se lleve un cuento. Sí. El personaje principal del otro libro aparece, se puede mencionar como para que sepan que está en el mismo universo. Y la idea es también conectar todo más adelante. Todavía no lo tengo muy decidido, pero está todo en el mismo universo. Bien. Sí. Acá tenemos un lector de ambos libros, así que no sé si tiene alguna pregunta. Permiso, me sumo a la conversación. El segundo lo tengo que terminar todavía. Me gustó mucho el segundo cuento, la idea del escritor peleándose con esta figura siniestra, y de un escritor bastante rompepelotas molestando a esta figura siniestra, hasta el punto de sacarlo de quicio en un momento. Está muy interesante eso. Sí, quería preguntarte por el primero, más que nada, ¿cómo fue el proceso de desarrollar el personaje principal, a Vicen? Bueno, Vicen un poco es mi abuelo, digamos. Era un tipo muy callado, muy reservado, pero conmigo y con sus nietos era muy amoroso, porque vos le preguntabas a sus hijos si era muy duro cuando fue padre, pero uno lo ve de abuelo y era increíble. No sé si recuerdan ustedes, pero yo tampoco tanto, pero había un personaje que se llamaba el Rafa en la tele, que era un tipo duro, y así le decían a mi abuelo, el Rafa le decían todos sus parientes, por lo duro que era para conversar, para tratar, ¿viste? Pero cuando vos lo conocías como el personaje, termina siendo alguien muy agradable. Y tiene un poco de eso y un poco más de la relación que tuvo con mi abuela también, con la otra personaje principal. También es un personaje que tiene una mala suerte formidable, porque justo viaja a Buenos Aires, trata de mitigar una situación relativamente controlada y se va todo de manos. No ayuda a Sarmiento, no ayuda a la cuestión de los túneles, no ayuda a las políticas sanitarias. Y en un momento se deslizan algunas escenas del pasado muy sutilmente de este personaje. ¿Vamos a tener una historia de origen de Vicen? Sí, la idea es que sí. Yo ya la tengo en la cabeza. Pero sí, la idea fue deslizar sutilmente que él tiene una maldición, que por eso vive tantos años. Y como a todo el mundo le parece, a alguien le parecería maravilloso vivir por cientos de años, pero saber que todo tu alrededor muere termina siendo un castigo.
Y lo otro que te quería preguntar, porque son dos formatos distintos. En el primero tenemos una novela, en el segundo es un libro de cuentos. Exacto. ¿Cuál te resultó más llevadero de hacer en términos de escritura? Y quería preguntarte también por el tema de la publicación. ¿Cómo es el proceso de publicación de esto? Y el primero fue más llevadero porque yo ya tenía en la cabeza que era, como yo quería hacer un libro de vampiros, más o menos sabía cómo quería, ¿cómo se dice? Yo sabía el fin, lo que tenía que transitar era el camino para llegar al fin. Y a veces el problema es que cuando vas caminando te encontrás con obstáculos y tenés que cambiar el camino. Pero me fue más fácil en el primer que en el segundo. Porque el otro, algunos cuentos yo ya tenía idea y otros investigué aparte. Y me llevó más tiempo escribir los cuentos que el primer libro. Por último, al respecto del primero también, que como lo recomiendo, lo tienen para comprar acá en Rodríguez, ahí están en varias librerías. Al respecto de cómo construir la figura del vampiro, digamos, ¿de qué mitología o digamos de qué elementos te servís para crear a estos vampiros en particular, que son ligeramente distintos a los vampiros europeos, por ejemplo? Sí, si bien son diferentes a los vampiros europeos, específicamente que, uno ahí que es anterior. Exacto. Como todos, Drácula es una gran inspiración. Los vampiros, la adaptación de vampiros de ahora, tanto de Blade como de Buffy, traté de mezclar un poco lo que me gustaba de cada uno. Si bien algunos recuerdan la serie Buffy, los vampiros cuando le clavaban la estaca se hacían polvo, lo que hacía más fácil dejar los cuerpos que no se encontraran, digamos. Y lo que hago yo diferente a ese tipo de matar vampiros es que acá la ropa queda. En los otros generalmente la ropa desaparecía junto al personaje y a mí me parecía, aunque parezca mentira, poco real. Pero bueno. Claro que era ropa vampira. Exacto. Se mimetizaba con el vampiro. Traté de usar el clásico de la estaca de madera, el agua bendita, de utilizar también, de incluir a las otras religiones, de que también sirve para eliminar a los vampiros, sea la cruz de David, sea lo que usan los musulmanes, como para que todo tenga sentido, que no solamente los cristianos son los que pueden matar vampiros, ¿no? Y respecto al segundo, al de cuentos, en un momento se menciona también esta cuestión de las distintas personalidades de los personajes, el espectro de personalidades que vos utilizás para crearlo esto. ¿De dónde salió esa idea? Bueno, yo manejé más o menos entre 10 a 11 cuentos al principio y había 2 que no le encontré la vuelta y me quedaron ahí en el tintero y después me quedaron 9 y estuve hablando con un amigo. Hay una, ¿cómo se diría? Una cultura nueva que se llama enneagrama, que se usa para estudiar personalidades y se aplica al trabajo también. Se le llama las 9 pasiones que tiene el ser humano. Y cada persona se puede catalogar en una de esas pasiones. Uno tiende a tirar más a una pasión que a otra. Pero vos también te podés conectar a través de los puentes que tiene cada línea a otra emoción. Y en eso me basé. Cada personaje tiene una pasión diferente que es la que lo domina o la que lo fulmina, digamos. Entonces, lo que trata el enneagrama es que vos lleves tu pasión para el lado correcto. Por ejemplo, esto es como los 7 pecados capitales. La ira tiene su contraparte buena. La envidia tiene su contraparte buena que es el compartir, digamos. La ira es estar tranquilo. Y eso es lo que trata el enneagrama, que vos lleves a tu punto más alto, sabiendo cuál es tu peor caída, digamos. Cuando leía el primer cuento, por ejemplo, pensaba en el señor editor acá de la radio. Te saluda, Inés. Sí. El tema de la ira, ¿no? Sí. De cómo la ira puede propulsarnos hacia nuestro objetivo. Y yo decía, esto es básicamente el operador de Radio Tirla. Esencialmente es eso. Léelo. Te va a hacer bien. Claro, y lo que también decide el enneagrama es que a su vez cada persona con un eneatipo particular también depende de la relación que tengan con otro eneatipo o que pueden o
o fundirse y articularse, Sí, o también sí. repelerse, ¿no? Exacto, sí. Eso es lo que dice la cultura del enneagrama, ¿no? Que vos con una persona te puedes llevar mejor que otra, que según el eneatipo que seas. Claro, te abre una vertiente Sí, de por laburos para armar Por eso se personajes. usa mucho para el trabajo también, para que vos te orientes a qué es lo que querés trabajar o cómo mejorar tu relación en el trabajo. Yo tengo un amigo que hace eso, el mío todavía no me lo entregó, pero él es con eso, él hace para gente, empresarios y todo, y supongo que algo les debe funcionar. Yo le digo, ¿estás seguro que esto funciona? Y me Sí, dice yo que te sí. confieso que, Sí. que, Sí. hago terapia a veces, Sí. de vez en cuando, no, mucho no se ve que Sí. no me falla tanto. No, y también se está usando, porque Sí. evidentemente hay ciertos elementos que creo Sí. tienen una particularidad, es como Sí. si vos no es algo tan descabellado, sobre todo por los orígenes que viene el tema del enneagrama, viene también de la cultura arábiga, Sí, de exacto. India. Sí, viene de ahí, se retomó en los años 50 y de ahí no se paró, digamos. Y cada vez se hace más grande. La verdad que es algo interesante de estudiar antes de tener un prejuicio sobre ello, ¿viste? Aunque es difícil saber que a vos te encasillen en algo, pero esto es lo que dice que no estás encasillado, sino que tendés a cierto tipo de personalidad. Claro. Sí, Escuchándote con el tema de la construcción de los personajes, se me vino la pregunta de hacerte cuáles son tus fuentes literarias en las cuales te fue. Hubo algo que dijiste que me sonó la construcción de, aunque se me hace que por ahí vas por otro estilo de escritura, Sí. me sonó algo esto de que deslizabas detalles de la personalidad, algo del laburo que hace García Márquez también con la construcción de personajes, que te presenta ciertos personajes y después te los despliega en una historia distinta. Sí, al principio me costaba a mí mucho desarrollar los sentimientos o pasiones de cada personaje, y investigando, leyendo, empecé, como decís vos, leía a García Márquez, a otros autores, cómo desarrollan a los personajes, y me fue más fácil desde ahí. Y ahora cuando van leyendo me van diciendo que se sienten más conectados con las personas, porque por ahí el primero era más orientado a la historia que a los personajes, y la gente me decía que no conocía bien a los personajes, que le gustaría más saber cómo son, qué piensan. Entonces en este, como es más tirado al eneatipo, acá vos conocés al personaje y por qué llega a donde llega en el cuento, ¿no? Y lleva un trabajo. Y también me gusta mucho Stephen King, que ayuda con eso de los personajes, pero soy más partidario de Lovecraft y su universo cósmico, que no es tan detallista en esos casos de los personajes, pero es como una fusión de todo, y eso me encanta. Y Daniel, por ahí esto ya también lo has comentado en otras entrevistas, pero ¿qué formación has tenido la posibilidad de hacer como escritor? ¿No has participado de talleres de escritura? ¿No? Y a su vez, ¿cuál es tu aspiración el día de mañana con estos escritos, digamos? Yo la verdad que soy autodidacta, no me gustan los talleres, me parece que es como hacer trampa, pero entiendo a mis compañeros que lo hacen, porque entre ellos intercambian ideas, pero yo soy más solitario. Si bien escribo en familia, que me aguantan un montón, así que un saludo enorme para mi esposa Carolina, mi hijo... Vos decías que te daban consejos Nacho, a veces, ¿no? sí. Leen lo que vas Claro, haciendo. ¿Sí? Sí. Y Maya, que cuando me trago, ¿viste? Empiezo a pedir ayuda y eso se les ocurre, entonces por ahí saco una idea. Y yo escribo, ¿no? A pesar de escribir solo, escribo en el comedor, rodeado de todos que están haciendo sus cosas, y yo me puedo concentrar igual. Y todos me dicen que, ¿cómo haces? Y yo me concentro igual, pero necesito estar, si estoy solo me distraigo con mi propio pensamiento. Es algo de mi trastorno. Entonces es como que yo necesito el ruido de alrededor para sentirme conectado con lo que estoy haciendo. Bien. Antes de por ahí ir al corte, primero vamos a contarle a los oyentes a dónde pueden conseguir el libro, cómo se pueden comunicar, si lo vendés vos o también si está en editorial, en cuáles, si hay un número de teléfono. Bueno, ahora los estoy vendiendo a través de mi página de Facebook, Daniel Sangland, o de Instagram, Daniel-Sangland, porque con el primero tenía un contrato con una editorial que se me terminó ya, estaba en todas las librerías, y este todavía no llegué a concretar con ninguna, así que por ahora los tengo yo.
Así que se pueden comunicar. Y acá en Rodríguez, en Macondo, lo piden y yo les puedo acercar si no hay más, y si no... Bien, se puede preguntar cuánto. Exacto. ¿Cuánto? Sí, este ya está a 7.000, el de Vampiros en Buenos Aires, y el segundo está a 15.000. Nada, para lo que son los precios no, ahora. Sí, nada. de los libros, sí, la verdad. Sí. No, cualquiera que Sí. se compra el libro están carísimos, Sí. así que muy Sí, accesible. les puedo asegurar que se pueden entretener tranquilamente y aprender un poco de historia de Buenos Aires. Y este en particular también desarrolló un poco de las historias de los barrios, para que la gente conozca cómo se inició un poco Liniers, cómo es el centro de Palermo y esas cosas que por ahí... después está el barrio este, ¿cómo se llama? Se me fue. Son El barrios del Parque Chas. capital. ¿Te animarías a hacer una historia con Rodríguez como epicentro? Ya lo tengo, ya. ¡Ah, bien! Por ahí iba sí. mi pregunta, si tenías tengo- ya en mente algo preparado, Sí, tengo sea algo acá muy otro. particular de Rodríguez que hice hace varios. Cuando hice iba escribiendo otras cosas, porque también soy muy disperso, entonces cuando me trabo acá me voy a otro lado. Hice una historia interesante de Rodríguez, no quiero decir nada todavía, pero está muy buena. Y después, hablando con otras personas, me dijeron que acá en el hospital había también unos túneles que se usaban para la época de... ¿cómo se llamaba? ¿Asma era lo que había acá? El hospital que funcionaba. Lepra. En el Sommer. Sí, en el SOM. No, pero acá en el... Puede ser que fuera así más sí, de asma. porque el Che preparado. Guevara estuvo acá de chico. Sí. Bueno, entonces tengo que investigar un poco más y si puedo recorrer el hospital. Bien, bien. Se sabe que acá es una zona de muchos fantasmas, pero bueno. Exacto. Sí. Sí, yo le iba a decir, si escribí de vampiro hay bastante chupasangre. También. Así que acá van a sobrar. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más para Daniel? No. Yo tengo una última pregunta. Decime. Crepúsculo. Edward Cullen, ¿héroe o villano? Es el peor libro que escrito de vampiro. No se puede ni nombrar eso. Un vampiro que brilla. Pienso lo mismo y no lo leí. Claro. Es medio contraintuitivo un vampiro que brilla, ¿no? Es raro, pero bueno, sí, qué sé yo. Daniel, te agradecemos Exacto. muchísimo la visita. Desde ya también, si alguno está escuchando y bueno, ya tiene la forma de contactarse, si no también puede escribir acá y se hace el vínculo, porque también ha pasado por varios programas, ya es un conocido de la radio. Te agradecemos muchísimo la visita. Bueno, muchas gracias por la visita. Por la invitación. Por venir. Muchas gracias por la invitación y sí, me pueden contactar acá o por la radio y encantados de contarles de cómo se fue generando cada cuento y compren. Muchas gracias. Así es, recomendado Daniel Yanglán, Vampiros en Buenos Aires, y Corre el Otro, y 9 Lunas, El Despertar de la Bestia. Son 2 de los libros que pueden conseguir. Así apagamos un rato el telefonito y nos ponemos a hacer algo productivo como leer. Quédense escuchando, son las 16:30. No cambien la 96.1, no cambien Facebook, no cambien YouTube, porque ya volvemos con Mal pero Acostumbrados.